Hola nuevamente, bienvenidos. Hoy hablaremos de la implementación de subrutinas. Las subrutinas también se llaman procedimientos o funciones, dependiendo si es que no devuelven o devuelven algún valor respectivamente. Viene a ser una parte del código semi-independiente del programa que se puede reutilizar las veces que uno quiera. Esto nos permite optimizar el código. Para definir una subrutina se utiliza la palabra reservada def. Y se hace así: si mi subrutina se llama hacer algo, se pone def hacer algo, dos puntos, y acá todas las instrucciones que queramos. Y después el programa principal a la misma altura que def se lo invoca con el nombre hacer algo. La sentencia def tiene las siguientes partes. Tiene un nombre de subrutina, entre paréntesis la lista de parámetros, dos puntos. Puede haber entre triple comilla doble cadenas de documentación. Esta cadena de documentación sirve para documentar mi programación, también para generar documentación automática, pero es opcional. Después viene el conjunto de instrucciones o sentencia y también al final, de forma opcional, return, una expresión o valor a devolver. A veces la sentencia return define si la subrutina es un procedimiento o función. Si no se indica, retorna el valor none. Si no se indica return, por lo tanto es un procedimiento. Normalmente devolverá un valor y será return valor, por lo tanto será una función. Puede haber también retorno múltiple. En formato múltiple se puede implementar para tuplas, listas u otros elementos de asignación múltiple. Bien, cuando se trabaja con subrutinas, lo importante es determinar sus parámetros o argumentos. Primero podemos decir que los parámetros o argumentos se pueden determinar por posición, que sería el funcionamiento por defecto, o por nombre. Si es que nosotros conocemos el nombre del parámetro, entonces nosotros le podemos asignar por el nombre, aunque no tengan la posición del método o subrutina original. Bien, vamos a ver un ejemplo en Python de cómo implementar, por ejemplo, la suma y la resta. Tenemos lo siguiente: def suma, que va a recibir dos parámetros, un n1 y un n2. Y esta suma lo único que va a hacer return n1 más n2. Le puedo poner acá cadenas de documentación. Le puedo decir la suma de dos números, para que sepamos de qué se trata. Bien, entonces yo cuando trabajo aquí, el programa principal, puedo decir a, deme, voy a hacer un int de un input, puedo decir deme un número a mi usuario. Después, en una variable b, voy a decir deme otro número. Una variable s, voy a tener que hacer la suma de a y b. Entonces acá yo voy a imprimir la suma es dos puntos y el str de s, ¿no? Entonces voy a ejecutar este código. Deme un número. Por ejemplo, le voy a dar 3. Otro número 4. La suma es 7 de ambos números. Es el funcionamiento por defecto. Pero por ejemplo, yo puedo tener otra función que sea la resta. Puedo decir def resta de n1 y n2. Bien, entonces esto va a ser n1 menos n2. Ese va a ser el resultado. Entonces acá yo, cuando llame la resta, que va a ser igual a la resta, voy a poner la siguiente forma: n2 va a ser igual a y lo voy a poner al principio, y n1 va a ser igual a b. Fíjense que acá le estoy indicando que el orden sea primero n2 y después n1.
Y acá en el código, pues lo que estoy indicando es que primero es n1 menos n2. Entonces voy a ejecutar ese programa ya con la resta. Voy a decir la resta es r. Bien, voy a ejecutarlo. Por ejemplo, voy a tener un número que sea 8 y otro 4. La suma es 12 y la resta me da menos 4. ¿Por qué? Porque se ha invertido el orden. El primer parámetro a es 8 y ese yo le he asignado a n2. El segundo parámetro es 4 y ese le he asignado a n1. Entonces acá la resta ha hecho 4 n1 menos 8 que viene a ser n2. Entonces me sale menos 4 la resta. Ahora, por ejemplo, yo tengo otra función que sea la multiplicación. Va a tener también un n1 y un n2. Entonces acá yo lo que voy a hacer es n1 por n2. Eso van a ser mi operación. Ahora, ¿qué pasa si yo lo llamo sin argumentos? Si yo lo llamo sin argumentos, la teoría me dice que nos dará error, ¿no? Acá tenemos el tercer apartado, dice, nos dará error. Bien, voy a llamar a la multiplicación sin argumentos. Entonces voy a hacer m, va a ser igual a multiplicación, y no le va a pasar nada, va a ser sin argumentos. Voy a imprimir, la multiplicación es m. Entonces cuando yo lo ejecute, va a llegar hasta la línea de la resta de un número, por ejemplo, vamos a hacer 4 y 8. Fíjense, ahora la resta me da positivo, la suma es 12 y ya la multiplicación me da valor por defecto, o sea, me da error porque le he pasado sin parámetro. ¿Cómo yo puedo arreglar esto? Por ejemplo, puedo ponerle un valor, como dice acá en la teoría, puedo ponerle valores por defecto. Entonces significa que yo al mismo def le hago una asignación, es decir, puedo poner que por defecto la multiplicación va a ser 1 por 1. Entonces si yo no le paso ningún parámetro, va a ser 1 por 1 y el resultado va a ser 1, el neutro de la multiplicación. Acá voy a poner 4, voy a poner 8, me sale que la multiplicación es 1 porque tiene parámetros por defecto, por más que acá cuando lo he llamado no le he pasado ningún parámetro. Ahora cuando yo hago una división, ya, lo que voy a hacer es lo siguiente, n1, n2, y ahora puedo tener un problema si n2 es igual a 0, ¿no? Si es 0, lo que voy a hacer es retornar 1, que viene a ser un neutro de la división, else voy a retornar n1 dividido entre n2. ¿Ya? Entonces voy a hacer la operación de la división y acá lo voy a llamar. Voy a hacer d, va a ser igual a la división de a y b, una llamada por defecto, y voy a decir la división es d. Entonces si ejecuto este programa ya tengo las 4 operaciones básicas. Entonces voy a decir deme un número, por ejemplo voy a hacer 4 y 2, la suma es 6, la resta es menos 2, la multiplicación sigue siendo 1 porque no le he pasado ningún parámetro
y la división es 2, porque 4 entre 2 es 2. Podría yo forzarlo a que me devuelva un entero con la transformación int. Ya, y aparte acá voy a poner, ya no lo voy a poner vacío, sino le voy a pasar los parámetros para que se vea que funciona realmente el código de la división. Tengo 4, 2, la suma es 6, la resta es menos 2 como está volcado, la multiplicación es 8, 4 por 2, 8, y la división 4 entre 2 es 2. Bien, con eso yo tengo las operaciones, pero por ejemplo, yo podría hacer, en base a esto, podría haberlo hecho para controlar estos dos números, no que nos dé entero. Entonces lo que yo voy a hacer es un try de A y B, ¿no? Y por except a A le voy a asignar 0 y a B le voy a asignar 0 también, ¿no? Bueno, a B, como es divisor, le voy a asignar 1. Ya, esto es para capturar en caso de que haya alguna excepción, y acá esto sería mi finally. Entonces acá ya lo acomodo todo para decir que está dentro del finally, y con eso tengo un código más controlado en lo que es el manejo de subrutina por argumentos, por posición, por nombres sin argumentos y también parámetros por defecto. Normalmente, como hemos trabajado los parámetros de la subrutina, así se trabaja. Sin embargo, también podemos tener argumentos indeterminados, es decir, múltiples, uno o muchos argumentos. Puede ser que nos pasen el argumento como una lista de parámetros o una tupla. En ese caso, al argumento se le debe poner el signo de asterisco. El resultado de esta operación va a devolver una tupla, y los parámetros se le tienen que pasar separados por coma, como si fuera una tupla entre el paréntesis del dato. Ahora también puede ser por nombre, y en este caso sería similar a un diccionario. Los nombres serían las claves y serían separados por el signo de igual, la clave y el valor, y cada dato, cada ítem sería separado por una coma. El parámetro debería tener un doble asterisco y este devuelve un diccionario. Y finalmente podemos tener argumentos indeterminados múltiples por posición y nombre, es decir, una combinación de ambos. Bien, vamos a probar en Python este funcionamiento. Entonces yo puedo tener una por posición, que sería como si fuera una tupla, y acá yo le voy a poner el argumento tupla, ¿no? Porque es una tupla. Y lo que voy a hacer for dato y tupla, voy a imprimir dato. ¿Ya? Entonces acá, cuando yo llame a por posición, puedo tener elementos, por ejemplo, un número, una cadena, una lista, tiene 2, 3, qué sé yo, estos datos, y un booleano, ¿no? Y esto es como si fuera una lista. Fíjense que este es un procedimiento que no devuelve nada, simplemente lo que hace es imprimir la información. Entonces sería un procedimiento, no sería una función. Ejecuto, y acá tengo 1, 2, la lista y true. Ahora, yo, ¿qué pasa si llamo una segunda vez a por posición y simplemente le mando hola amigos? Pues solamente va a tener un dato y me va a imprimir hola amigos. ¿Y qué pasa si acá entre medio yo llamo a por posición y lo llamo, por ejemplo, vacío, sin nada? Este asterisco me permite que sea 0 o muchos elementos. Entonces de true, que acaba la primera llamada, y hola amigos no hace nada. Bien, eso sería el ejemplo de una llamada por posición.
Ahora tenemos también por nombre. Esto ya sería formato diccionario, ¿no? Por nombre le tengo que pasar doble signo de asterisco y acá le puedo poner diccionario, por ejemplo. ¿Ya? Y por ejemplo voy a decir for dato en diccionario. Sabemos que esto, cuando es un diccionario, lo que hace, me devuelve la clave. Entonces puedo poner print clave, dos puntos, más str de dato, más valor, dos puntos. Lo puedo ponerle con una flecha. El valor va a ser el str de el diccionario en la posición dato, ¿no? En realidad con el valor dato. ¿Cómo lo llamo? Pues yo entonces voy a crearme como si fuera un diccionario. Entonces acá llamo por nombre. Acá le puedo poner, por ejemplo, A igual a un valor, hola. B1 igual a una lista que tiene, qué sé yo, estos valores. Y poner un C igual a true, por ejemplo, ¿no? Entonces va a agarrar el primer elemento como si fuera clave. Fíjense que no necesitamos entrecomillarlas. Y el segundo va a ser el valor. Vamos a ejecutar. Y acá tenemos clave es A y valor es hola. Clave es B1 y el valor es la lista que tiene 1 y 2. Y clave es C. Y la lista, el valor es true, el booleano. Bien, ahora yo puedo hacer también estos parámetros indeterminados múltiples por posición y por nombre. Lo que hago es, primero tengo que poner la tupla, luego el diccionario, y acá lo que voy a hacer, simple y llanamente, es copiar esta información. Voy a recorrer como tupla la tupla, voy a recorrer como diccionario el diccionario, pero acá le voy a mostrar, voy a poner acá tupla, dos puntos, para que no salte, voy a poner end vacío. Lo mismo voy a hacer para diccionario y le voy a imprimir los valores de tupla y diccionario antes de procesarlo. Y después hago recorrido. ¿Cómo lo llamo? Lo mismo que antes, por posición nombre. Primero le tengo que pasar una tupla y después un diccionario. Ejecuto y fíjense cómo me sale. La tupla tiene estos valores y tiene entre paréntesis porque es una tupla. El diccionario tiene estos valores y me sale entre llaves porque es un diccionario y después imprime línea por línea la tupla y después el diccionario. ¿Qué pasa si por ejemplo no le paso tupla y solo le paso diccionario? Pues simplemente no va a imprimir la parte de tupla y la parte de diccionario la va a imprimir normal. Fíjense, me llega una tupla vacía. ¿Qué pasa si yo solo tengo un elemento en la tupla? Pues va a ser como una tupla de un solo elemento. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que no tengo diccionario y tengo tupla, ¿no? Pues solo me va a imprimir la parte de la tupla porque el diccionario va a estar vacío, ¿no? Acá está la tupla con los 4 elementos y después
diccionario vacío. Y si solo tengo un elemento del diccionario, pues solo ese elemento él va a reconocer que es un diccionario, ¿no? Fíjense cuántas veces en otro lenguaje de programación hayamos querido combinar diferentes tipos de datos en una sola función. Eso nos permite Python con lo que son los argumentos indeterminados o múltiples. Bien, con esto acabaríamos la parte de subrutinas. Así como también acabaríamos este tema de las bases de la programación orientada a objetos en un lenguaje de programación Python. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente tema.